Liana y Gertrudis, ¿están? Están, doctor. Están. ¿Me escuchan? Perfectamente, doctor. Ya hay 406 personas en estos momentos, 408. Puede dar inicio, son las 18:32, doctor. Bueno, muy buenas tardes, siendo las 18:37 minutos, 33 33, doctor. minutos. Comenzamos con la charla del día miércoles 27 de octubre sobre recursos ordinarios. Hoy vamos a escuchar a la doctora Liana Aguirre y Gertrudis Liliana Márquez, dos juezas de Cámara Civil, Comercial y Laboral de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Goya. Así como el lunes vimos recursos extraordinarios, hoy comenzamos con recursos ordinarios. Así que bienvenidos a todos y estamos en 440 personas que nos Sí. están mirando. Así Doctor, que es doctor, le mucha pido que gente. recuerde que este ciclo continúa en el mes de noviembre. Vamos a recordar varias veces. Recuerde que tenemos los próximos lunes y miércoles de noviembre. Vamos a continuar. El lunes habla Gladys Álvarez, Mercedes Sosa, Diego Mongrel González y Miguel Ángel Benítez. Así que la del lunes, el programa del lunes es muy bueno. Bueno, Liana Aguirre, recursos ordinarios. La escuchamos, doctora. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por la convocatoria. Agradecer solamente a todos los organizadores, doctor Seman especialmente, y a Lina, de quien nos estamos estupefactos enterando que se está yendo del Poder Judicial. Así que, Alina, aprovecho la oportunidad para brindarte mi más humilde reconocimiento por todo tu trabajo incansable, denodado durante todos estos años. Así que, y bueno, desearte el mayor de los éxitos. Vas a dejar un vacío enorme que no va a ser fácil de llenar, sobre todo tu presencia en todo este tiempo tan difícil que hemos transitado y que nos obligó a comunicarnos a través de la pantalla y que vos fuiste el puente permanente y predispuesto siempre. Bueno, solo eso. Muchas gracias, Diana. También Muchas gracias. quiero, antes de arrancar, aclarar un poco cómo va a ser la exposición. La idea es que marquemos las innovaciones, las diferencias y las similitudes con el código actual, que creo que es lo que más en este momento tenemos que tener presente para saber cómo vamos a hacer esta transición. En el PowerPoint, que va a funcionar un poco como GPS, porque va a marcar cuáles son las normas vigentes hoy y cuáles son las que van a servir de referencia o precedente a la legislación procesal actual. También vamos a encontrar en el Power unos antecedentes jurisprudenciales que los tomé del Superior Tribunal, como para marcar un poco dónde radica cada uno de los principios que vamos a esbozar. Y que mi exposición se va a extender hasta el comienzo del capítulo 5, porque el tema de recurso de apelación va a estar a cargo de mi colega, que la querida doctora Liliana Márquez, con quien tengo el placer de compartir el panel. Bueno, como les decía, el Código Procesal Civil Comercial de la Provincia de Corrientes, a través de la Ley 6556, incorpora el tema de los recursos, o legisla el tema de los recursos a través, en el libro 1, título 16, y se compone de 13 capítulos, el primero correspondiente a las reglas generales y los 12 subsiguientes, donde aborda cada uno de los recursos en particular. Y acá aparece la primera gran novedad de esta reforma, ya que no me deja avanzar el Power. Ahí está. Y antes de seguir, me pareció muy interesante traer esta frase del maestro Couture que nos remonta a cuál es el significado literal del recurso.
que dice, es el regreso al punto de partida, es un correr de nuevo el camino ya andado, y que la verdad es que un poco es así, ¿no? Cuando nos llegan los expedientes a las cámaras, nosotros tenemos que retrotraernos al escrito inicial y a todo el bagaje de elementos que componen el expediente en una nueva recorrida. Y ahora sí, arranco con el capítulo 1 que refiere a las reglas generales. Esta es una gran novedad dentro de la reforma, porque a diferencia del código derogado, este nuevo código fija estas pautas, estas reglas generales, y la primera de ellas se refiere a la recurribilidad de las resoluciones judiciales. Y dice la norma que que todas las resoluciones son recurribles, siempre que ocasionen un agravio irreparable, salvo el recaudo que no es exigible en la aclaratoria y en la revocatoria contra las providencias simples. No nos olvidemos que el agravio hace el recurso, que del agravio deriva el interés en recurrir. Como también decía Couture, entre el agravio y el recurso media la diferencia que existe entre el mal y el remedio. El lunes tengo presente que una de las colegas que estaba exponiendo recordó la frase que dice que así como el interés es la medida de la acción, el agravio es la medida del recurso. Entonces, sobre la base de estos conceptos podemos decir que la primera regla general que aparece en este capítulo 1 es: las resoluciones judiciales son apelables cuando causen agravio irreparable. La segunda se vincula con el cambio copernicano que ha sufrido el proceso correntino a partir de la implementación de las audiencias orales en su devenir, y que constituyen hoy la columna vertebral del proceso. Me refiero a la audiencia preliminar del artículo 456 y a la audiencia final del artículo 464, que si bien toman elementos aportados por las partes en sus escritos postulatorios, definen y redefinen el curso del proceso y su solución. Fíjense que la trascendencia que se le diera al momento y forma en que deben recurrirse las resoluciones dictadas en audiencia quedan fijadas en esta segunda regla. ¿Por qué? Porque la norma expresamente dice en el artículo 365 que las resoluciones dictadas en audiencia deben ser recurridas en el acto, en forma verbal y fundada, pudiéndose sustanciar y resolver en el momento. Incluso establece la norma que la falta de cuestionamiento en ese acto importará su consentimiento. Entonces, acá aparece la segunda gran regla crucial en la legislación procesal correntina, en materia recursiva. Las resoluciones dictadas en audiencia se recurren, sustancian y resuelven en el mismo acto. De lo contrario, quedan consentidas. Es cierto, que también prevé la norma, que el juez puede otorgar un plazo excepcional al recurrente para que lo funde el recurso por escrito, pero también lo es que es una prerrogativa del juez, solo del juez, y que además es excepcional. Por otro lado, también es cierto que esta modalidad del recurso ya existía en los artículos 239 y 240 para la revocatoria y en el 242 para la aclaratoria. Pero la trascendencia de la regla ahora encuentra justificación en la nueva estructura del proceso correntino. Insisto, por audiencias y fundamentalmente oral. Otra gran novedad de este capítulo primero tiene que ver con el alcance de la revisión, y que vino a consagrar legislativamente y como reglas los principios propios del sistema recursivo, extensa y minuciosamente diseñados por la doctrina y la jurisprudencia a lo largo del tiempo. Y me parece oportuno que recordemos qué son los principios, porque eso nos va a permitir responder a un interrogante que también debemos plantearnos
plantearnos por qué hoy el legislador incorporó como norma lo que antes era principio. Los principios, y recuerdo lo que dice Gossaini en el punto, son los imperativos que guían el procedimiento, son las directivas, son orientaciones generales en que se funda cada ordenamiento jurídico procesal. Fíjense que la nueva y esto en general, la nueva corriente legislativa cada vez con más frecuencia elige transformar en norma a los principios que antes solo los advertíamos a través de un proceso inductivo. Por ejemplo, y acá se nota claramente el principio de la reformatio impeius, o mejor dicho, el de la prohibición del empeoramiento de la posición del apelante. Este principio no estaba expresamente normado en el Código Procesal que todavía estamos aplicando, pero lo hacíamos derivar del principio dispositivo, del principio de congruencia, del principio de personalidad del recurso, el de iniciativa de parte. A partir de la reforma, es el legislador el que nos dice, el recurso no podrá empeorar, no podrá perjudicar a quien lo interpuso. Es decir, dejó de ser un principio inducido para pasar a ser un principio legislado. Evidentemente, esta es una muestra de cuál fue la política legislativa que inspiró a la comisión, y que es el de dotar al código de máximas flexibles que faciliten su aplicación y que no necesiten ni procesos de inducción ni de deducción porque existen en el texto expreso de la ley. También el principio tantum devolutum quantum appellatum, hoy en el artículo 260, y que le impone al tribunal revisor la prohibición de fallar sobre cuestiones no propuestas ni sobre aquellas que no fueron motivo de agravios. Recordemos que la Cámara sí puede juzgar sobre los puntos omitidos en la sentencia, aunque la parte no haya interpuesto la aclaratoria, siempre que lo pretenda al momento de apelar. También puede fallar sobre los intereses, sobre daños y perjuicios, y sobre otras cuestiones derivadas de hechos sobrevinientes. En esta última parte del primer párrafo del 366, el 366 sigue los lineamientos de los actuales artículos 264 y 265. Aunque el 264, vale la aclaración, no refiere a hechos sobrevinientes, sino a los hechos posteriores a la sentencia de primera instancia. Es un cambio de palabras nomás. La limitación emanada del principio tantum devolutum quantum appellatum encuentra justificación, sabemos, en el principio dispositivo que en materia recursiva ordena que la enmienda, revocación, nulidad, etcétera, de una sentencia solo puede hacerse a pedido de parte. También es una manifestación del principio de congruencia que exige la conformidad entre el contenido de las resoluciones judiciales y lo que ha sido objeto de petición por las partes. A mí siempre me gusta recurrir a las categorías ejemplificativas para hacer más entendible una exposición, y creo que podemos, por ejemplo, dar un ejemplo de cómo se aplica este principio si nos imaginamos que en un mundo hipotético se judicializa el incumplimiento del Poder Ejecutivo de la asignación de fondos para efectivizar el aumento salarial del 10% que dispusiera el Poder Judicial. Supongamos que el juez hiciera lugar al cumplimiento y el Ejecutivo apelara solo por el 5%. El órgano revisor no podría examinar sobre la procedencia o no del 10%, pues el 5% no recurrido no fue objeto de agravio y como tal quedó firme. Pero siempre en un mundo hipotético, por supuesto. La segunda parte del artículo 366 establece: el recurso no podrá perjudicar a quien lo interpuso, que es al que me refería antes cuando hablábamos de la reformatio impeius. Esto traducido significa la prohibición del empeoramiento de la posición del apelante. La alzada no puede modificar la sentencia en perjuicio de quien apeló, salvo que medie apelación de la parte contraria.
Es un principio negativo que contiene una prohibición. También es una aplicación del principio dispositivo, de la personalidad del recurso, de la iniciativa de parte y de congruencia. Finalmente, en su último párrafo, el 366, incorpora el principio de la plenitud de la jurisdicción del tribunal revisor, es decir, ¿qué significa? Que la Cámara, el órgano revisor, tiene la plena potestad de revocar la sentencia recurrida dentro de los límites del recurso. Sus poderes consisten en la posibilidad de confirmar completamente el fallo, confirmarlo en una parte o revocarlo por completo. Pero para eso se encuentra en la misma posición que el inferior, es decir, le corresponden iguales deberes y derechos, pero siempre ciñéndose a los puntos objetados. Ahora, si decide revocar total o parcialmente, debe abordar el litigio en la misma extensión en que fue sometido al juez de primera instancia. Si la parte ¿por qué? Porque la parte contraria a la recurrente no pudo apelar porque ganó. Es decir, fue vencedora. Volvemos a los ejemplos. En un mundo hipotético en que estuviera vigente el Código Civil anterior y pudiera ser que permitía, por ejemplo, el divorcio causado, y Guantanara lo demandara a Icardi por adulterio e injurias graves. Y el juez hiciera lugar a la demanda por adulterio y sin tratar a las injurias graves, Icardi apelara, en este caso, la Cámara de Apelaciones, si decide revocar la sentencia de grado, debería pasar inmediatamente a evaluar la causal cuyo tratamiento fue omitido, que sería el de las injurias graves. Todo esto tiene que ver con el alcance de la revisión. Ahora vamos al alcance del recurso que está regulado en el artículo 367. A través del 367 se contempla, viene a incorporar en norma escrita el legislador la excepción al principio de la personalidad del recurso y que hizo correr mucha tinta doctrinaria y jurisprudencial. El principio de la personalidad de la apelación considera que la interposición de un recurso aprovecha únicamente a la persona que ha recurrido. Opuesto al mismo, a este principio, encontramos el de la comunidad del recurso, el principio de la comunidad del recurso, que estima que la interposición del recurso por uno de los litigantes aprovecha a los demás litisconsortes siempre que se trate de obligaciones solidarias o concurrentes. El 367 dice, a ver si lo transcribí porque no me acuerdo. Todo esto no les pasé, pero bueno, va a quedar el PowerPoint a disposición. Acá está, el alcance del recurso. La sentencia, el 367 dice, cuando se tratara de obligaciones solidarias o concurrentes y hubiere recurrido solo uno de las litisconsortes, la sentencia dictada beneficiará a todos ellos, aun cuando no hayan recurrido. Se despejó así la vieja disputa sobre el alcance de la revisión frente al recurso de un condenado solidario concurrente, frente a la ausencia del recurso de sus litisconsortes. Este ya era un criterio de la Suprema Corte de Buenos Aires, que en voto mayoritario venía sosteniendo el efecto extensivo del recurso de uno de los litisconsortes y la unidad de la sentencia para todos. Y que contradecía el criterio de la Corte, que sostenía que en Flores de Carrizo sostuvo que la liberación del codemandado que había consentido la sentencia condenatoria causaba agravio a las garantías constitucionales de defensa del juicio y de la propiedad. Bueno, la cuestión acá ya quedó absolutamente zanjada cuando se trata de obligaciones solidarias concurrentes. La sentencia dictada beneficiará a todos ellos aun cuando no hubieran recurrido. Este capítulo 1 culmina con el artículo 368,
que habla de las clases de recursos, hace una enumeración taxativa de los recursos, que son 12, y culmina así el capítulo 1. El capítulo 2 trata sobre el recurso de revocatoria. Acá lo que encontramos es que es similar al actual, el 369 es muy similar al artículo del 238 del Código vigente todavía. Y se prevé su articulación contra las providencias simples, y agrega que las resoluciones dictadas sin sustanciación previa causen o no gravamen irreparable, como por ejemplo las medidas cautelares, son apelables. Es decir, para que proceda la revocatoria debe haber un error judicial sin importar si el mismo ocasiona agravio o no. Por último, y con un acierto lingüístico que se replica a lo largo de toda esta redacción del código, encontramos que fue suprimida la frase por contrario imperio, que ya es una frase que cayó en desuso y es poco clara ciertamente. El artículo 370, en su primera parte, cuando fija el plazo y la forma, es idéntico al actual 239 en su primera parte. Sabemos que es dentro de los 3 días de notificada la resolución, por escrito o verbalmente en el mismo acto si se trata de una resolución dictada en audiencia. No obstante, debo señalar que la segunda parte de este artículo fue redactada de forma poco feliz y creo debería reformularse. Fíjense que refiere a que la revocatoria puede revocarse de oficio mientras no haya sido consentida la resolución. En realidad lo que prevé la norma es que la resolución recaída en la revocatoria puede ser revocada de oficio, pero para eso tuvo que haber un planteo recursivo resuelto en forma previa y siempre que no haya sido consentido por las partes. La intención, sin duda, del legislador fue loable, pero bueno, no está muy clara esa redacción. Creo que debería leérsela de otra e interpretársela de otra forma. Lo que en realidad faculta al juez, la norma, es a revocar oficiosamente su propia decisión derivada de una revocatoria anterior, siempre que no esté consentida. Así creo yo que debe entenderse esta segunda parte del artículo 370. En cuanto al trámite, está en el artículo 371, que comienza con la última parte del actual artículo 239, esto es, obligando al juez o tribunal a rechazar el recurso sin ningún otro trámite cuando fuese manifiestamente inadmisible. Continúa con la sustanciación por el mismo plazo, que también es de 3 días, si fue interpuesto por escrito, y en el mismo acto si fue en audiencia. Como novedad se prevé la posibilidad de darle el trámite de los incidentes, fíjense, cuando la resolución dependiere de hechos controvertidos, imprimirá el recurso de revocatoria el trámite de los incidentes. En esta parte es igual al artículo 240 del actual Código Procesal Civil de la Nación, y que el nuestro no contenía esta previsión. Ello posibilita el ofrecimiento, la admisión y producción de pruebas, conforme lo indican los artículos 130, 137 y 136 que regulan los incidentes. Finalmente, replica la última parte del actual artículo 239, cuando prevé que la revocatoria de providencias dictadas de oficio o a pedido de la misma parte que recurrió será resuelta sin sustanciación. En eso es idéntico. Ahora, una nueva mirada sobre esta figura, sobre la revocatoria cuando es resuelta sin sustanciación y va de la mano con la apelación subsidiaria, me parece que podría haberse incorporado alguna previsión que ordene al juez que en el caso de que resuelva un planteo revocatorio sin sustanciación con apelación subsidiaria y rechace la revocatoria y conceda la apelación, debe darle
un traslado de ese planteo a la contraria, que no tuvo oportunidad de expedirse porque el planteo fue sin sustanciación. Muchas veces nos pasó que llegaba a la Cámara la apelación para el tratamiento de la apelación subsidiaria y no se había escuchado a la contraparte. De todas maneras, aún ante la falta de previsión, encontramos que el artículo 239, perdón, el artículo 390 creo que era, no me acuerdo. Sí, el 390 es el que le ordena al juez de primera instancia a hacer el examen previo referido a al juicio de admisibilidad previo a la concesión del recurso, y esa sería la oportunidad para que proceda a la sustanciación. Estamos hablando siempre de la apelación subsidiaria. El artículo 372 es idéntico al 241 actual, salvo la segunda parte del inciso A, que mejora la redacción y evita la remisión al 241, cuando dice al actual 245. Ahora directamente se indica que la providencia impugnada debe causar un perjuicio que no pueda ser reparado por la sentencia. Antes remitía al artículo de la apelación. Bueno, en cuanto al capítulo 3, que trata de la revocatoria in extremis, a diferencia del actual, cambio de Power, de diapositiva, voy a hablar con propiedad. La revocatoria in extremis está en el capítulo 3, y a diferencia del actual 241 bis, que condensa la caracterización, admisibilidad y efectos de la revocatoria in extremis, acá se distribuye el contenido del 241 bis en 5 artículos, del 373 al 377, pero mantiene las actuales previsiones, pero con algunas salvedades. Lo novedoso que merece destacarse es la incorporación en el último párrafo del 374 sobre la admisibilidad, y que faculta al juez o tribunal recurrido a imponer una multa del valor de 5 ius cuando advierta que el recurso se dedujo con fines ostensiblemente dilatorios. Resulta interesante el adverbio ostensiblemente el adverbio utilizado, porque en realidad lo que trata es de marcar la finalidad del planteo. Entonces, de alguna manera reduce el radio de acción o de valoración del juez, ya que la conducta del litigante no sería pasible de la multa si no se advierte con claridad que tiene una finalidad o una intención de dilatar el proceso. Incluso se prevé, fíjense que se prevé esta facultad del juez sin atarla al planteo manifiestamente inadmisible. La multa corresponde cuando se advierte la finalidad ostensiblemente dilatoria, más allá de la inadmisibilidad, a eso quiero marcar. Otra novedad de la regulación de este recurso se refiere al modo de la notificación. Actualmente está previsto que no está previsto, mejor dicho, no está prevista la notificación en el actual código, en la actual regulación. Ahora expresamente dice que se notificará de la misma forma en que debe hacerlo la recurrida. Eso está en el artículo, perdón, en el artículo 376. Por otro lado, también acá me parece muy interesante la segunda parte del artículo 376, cuando declara o consagra la inapelabilidad de la resolución que resuelva la revocatoria in extremis. Esta previsión, ¿por qué me parece interesante? Porque es de suma trascendencia en función de cómo veníamos hasta ahora manejándonos con la revocatoria in extremis, ya que hasta ahora la considerábamos como, hacíamos una aplicación paralela del procedimiento de la revocatoria común, cuando lo que se atacaba por in extremis era una providencia que también podía haber sido atacada por revocatoria simple.
¿Y por qué la diferencia? Porque cuando en el marco del procedimiento actual, si se trata de una resolución que es susceptible de ser revocada de la misma manera que la revocatoria simple, si el recurrente no traía también de la mano a la apelación subsidiaria y se le rechazaba la revocatoria in extremis, en ese caso perdía la oportunidad de apelar. Hoy esto quedó absolutamente despejado. Sabemos que la interposición de la revocatoria in extremis suspende el plazo para interponer otros recursos, o sea que una vez que se resuelve la in extremis, según sea el resultado, se activan cualquiera de los otros recursos, siempre en relación a la revocatoria, a la resolución atacada primeramente por la in extremis. En este punto me permito señalar que nuestro código se aparta del criterio seguido por el anteproyecto del Código Procesal de la Nación, que dice expresamente en artículo 328, tercer párrafo: su tramitación, referida a la in extremis, será la misma que la prevista para el recurso de reposición. Finalmente, y como novedad, me parece a mí también señalar en materia de costas en la in extremis, se fija la regla de que se distribuirán en el orden causado, cuando fuere procedente y la parte contraria se hubiera allanado al recurso. De ello derivan dos consecuencias muy importantes. La primera, que para que esa distribución de costas sea por su orden, deben concurrir dos recaudos: que fuera procedente y además que la parte contraria se hubiera allanado al recurso. Obsérvense que en la redacción se utiliza la conjunción y. Y la segunda consecuencia, que no es menor, es que al decir que para poder eximir de costa o imponerlas por su orden, la parte contraria debió allanarse, indirectamente se está ordenando la sustanciación de la revocatoria in extremis. Porque de qué manera, si no, podría la parte contraria allanarse si no se sustancia previamente y se le da oportunidad de ser escuchado. Me permito no compartir el criterio seguido en este punto. Por lo menos nosotros en la Cámara a la revocatoria in extremis siempre la tomamos como una figura que se la toma, se le da una aceptación muy excepcional, perdón. Y creo que esa debería seguir siendo la regla, solamente debe ser aceptado cuando se presenta un error, una situación seria, inequívoca, de error grosero y evidente. Pues de lo contrario debería ser rechazada sin más trámite. Pero bueno, es una impresión personal y obviamente a partir de ahora vamos a tener que sustanciar siempre la revocatoria in extremis. Por último, encontramos en el capítulo 4 el recurso de aclaratoria, que también está regulado en tres artículos, al igual que el actual código, y con idénticos títulos: caracterización, admisibilidad y efectos de la deducción de la aclaratoria. Varía la redacción del artículo 378 en relación al 242, pero eso es con la evidente intención de ordenar el texto y tornarlo más claro. El artículo 379, que es casi idéntico al 243, y el cambio más trascendente se registra en el artículo 380, que ordena que la resolución que recaiga en la aclaratoria se notificará de la misma forma que deba hacerlo la recurrida, a diferencia del actual, que ordena que la notificación sea por cédula. No nos olvidemos que la facultad o la modificación a través de una aclaratoria también es una facultad del juez, y hoy está en el artículo 57, inciso C, que ordena, o sea, le otorga al juez, lo conmina al juez a que pueda corregir los errores materiales o numéricos, aclarar conceptos oscuros, suplir cualquier omisión de las resoluciones acerca de las pretensiones discutidas en el proceso. Bueno, muchas gracias.
espero no haberme excedido en el tiempo y que les haya servido la exposición o aclarado, destacando siempre que la intención ha sido marcar más que nada las diferencias, las innovaciones y señalar lo que se va y lo que se queda. Muchas gracias. Bueno, doctora, muchísimas gracias, muy clara su exposición. Ahora vamos a escuchar a la doctora Gertrudis Liliana Márquez sobre la otra parte de recursos ordinarios. ¿La escuchamos, doctora? Bueno, muy buenas tardes. Para mí es un placer compartir con ustedes esta tarde, esta jornada. Siento que este es un honor para mí haber sido convocada. Le agradezco al doctor Seman, a Lina, esta convocatoria, y hago propias también las palabras que tuvo la doctora Aguirre para con la ida del Poder Judicial de Alina. Ya se lo hice saber por privado, pero siempre es un mimo al alma el reconocimiento, y más reconocimiento público, cuando la labor ha sido sumamente eficiente. Así que bueno, te vamos a extrañar, Alina, y te deseamos todo lo mejor. Continuando con la exposición que ha sido sumamente brillante de mi colega, compañera de cámara, la doctora Aguirre, ahora vamos a continuar con apelación y nulidad específicamente, en consonancia con los recursos ordinarios, lógicamente, que se vinieron desarrollando. Con respecto a eso, quiero también graficar cómo es que voy a hacer la disertación, en cuanto a que voy a ir teniendo siempre la letra de lo que dice el código mediante la ley 6.556 y comparándola con precedentes del Superior Tribunal de Justicia, porque siempre es importante indagar más allá de lo que jurídicamente dicen las normas, sin apartarse lógicamente del texto, pero el Superior Tribunal de Justicia va a ser una guía constante a partir de ahora en aquellas dudas que se nos vayan presentando y en aquellas situaciones en donde la ley no sea tan clara o presente alguna otra problemática, digamos, para el justiciable y para nosotros también como operadores de la justicia. En cuanto al recurso de apelación y nulidad, que es lo que vamos a tratar ahora, lo encontramos sistematizado en el código, en el título 16º de los recursos, como capítulo 5 al recurso de apelación, constando de 2 secciones, la primera, disposiciones generales, y la segunda, procedimiento en la segunda instancia. Y al recurso de nulidad solamente es regulado en un solo artículo, en el capítulo número 6. Bien. Para definir lo que es la apelación, me tomé el permiso de citar a Couture, que más allá de un tono poético, en sus palabras siempre refleja con mucha vehemencia, mucha contundencia y claridad las definiciones jurídicas, digamos. Y en este sentido, él dice que la apelación es una forma de clamor y de rebeldía, es el grito de los que, creyéndose agraviados, acuden a mayor juez. Por supuesto que esta manera de mirar las cosas no omite el hecho de que hay apelaciones infundadas y hasta maliciosas, pero a este mal atiende el derecho con otros remedios. Lo sustancial es dar al justiciable, mientras la justicia sea hecha por otros hombres, la seguridad de que al proclamarse su sinrazón, ha sido luego de habérsele escuchado en su protesta. La historia de la apelación se halla así ligada a la historia de la libertad. Bien, ahora en cuanto a la función de la alzada, la sentencia número 21 de este año, del 2021, sentencia civil del Superior Tribunal de Justicia, nos marca un poco el camino y nos traza el ámbito de la competencia decisoria del Tribunal de Alzada, el que se ciñirá al alcance del recurso concedido y la fundamentación de los quejosos, como bien lo explicó ya la doctora Liliana Aguirre precedentemente. Todo aquello que no ha sido motivo de expresión de agravios concretos gana firmeza. La regla que tiene también el Superior Tribunal de Justicia es siempre la apelabilidad de las decisiones. Ahora bien, ¿cómo llega el expediente a la segunda instancia? ¿Cómo hace
¿Qué tiene que hacer el juez de primera instancia para desprenderse de esa competencia y remitir a conocimiento de la segunda? Tiene que pasar dos etapas que son el de la admisión del recurso y el de la concesión. Después ya vamos a ir viendo más concretamente cada uno de estos pasos. Es muy importante conocer este momento de la concesión porque es el hito que va a marcar el cómputo de los plazos de caducidad. Y esto también nos señala el Superior Tribunal de Justicia en una de sus decisiones del 2018. Más precisamente, hago mención a la sentencia número 144 del 2018. Bien, ya en lo estrictamente en materia de la ley 6.556, vemos que el artículo 383 estipula cuáles son las decisiones que van a resultar admisibles en cuanto a la apelación. Enumera que son susceptibles de apelación las sentencias definitivas, resoluciones que pongan fin al pleito en todo o en parte o impidan su continuación, sentencias interlocutorias, providencias simples o resoluciones dictadas sin sustanciación que causen gravamen que no pueda ser reparada en la sentencia definitiva. Y me permito acá hacer un pequeño comentario antes de continuar, que es que tenemos que tener muy presente este artículo 383, porque después vamos a ver que es de suma importancia también al momento de determinar los plazos en cuanto a este tipo de providencias que son admisibles en cuanto a la apelación. Y por último, dice el artículo 383 que también son admisibles los demás casos establecidos por la ley. Bien, para la interposición del recurso de apelación, para saber cuándo es el momento oportuno de interponer el recurso de apelación, tenemos que tener en cuenta dos momentos dentro del proceso. Sobre todo ahora que este código delinea un procedimiento oral con celebración de audiencias. Entonces, si la decisión atacada por vía de apelación es una decisión que fue dictada dentro de una audiencia, el artículo 462 es el que regla que deberás interponerse y fundarse en ese mismo momento, en forma verbal, lógicamente, se sustanciaría en esa misma audiencia y el juez concederá o no en esa misma audiencia también. De concederlo, el juez lo concederá con efecto no suspensivo y trámite diferido. O sea, la decisión no se va a suspender, se va a ejecutar y se la va a tratar recién en la Cámara cuando sea apelada la sentencia definitiva, de ser apelada lógicamente la sentencia definitiva. Y si no, quedará firme. Bien, tenemos claro entonces que el momento para apelar las decisiones dadas dentro de la audiencia no presenta mayores inconvenientes porque es un momento único. En cuanto a los recursos que son dictados fuera de audiencia, lo regula el artículo 381 y prevé que el efecto que se considera con efecto suspensivo y trámite inmediato. ¿Qué significa eso? Que la decisión, estamos hablando de la regla general, después vamos a ir viendo las excepciones. La regla general es que la decisión no va a ejecutarse hasta que no se expida a la Cámara, por eso es que justamente el trámite va a ser inmediato, o sea, se va a remitir a la Cámara para que la Cámara se expida respecto de esta apelación. Una vez complementados estos pasos, pasa a la segunda instancia, lógicamente. Bien, continuando con la oportunidad de la interposición del recurso y ya analizando más en detalle el artículo 381, vemos que para las decisiones dictadas fuera de las audiencias tenemos que tener en cuenta dos cuestiones. El tipo de decisión que estamos recurriendo y el tipo de proceso en el que se está tramitando esa apelación. Es concreto el artículo 381 al decir que en las sentencias de mérito, en los procesos ordinarios, el plazo será de 15 días. En cambio, en las sentencias de mérito, en otro tipo de procesos, será 10 días. En las resoluciones interlocutorias, en toda clase de procesos, el plazo es de 5 días. Traigo a colación lo que les había dicho anteriormente. ¿Qué pasa con las providencias simples o resoluciones dictadas sin sustanciación que causen gravamen que no pueda ser reparada en sentencia definitiva, que veíamos en el artículo precedentemente citado que eran admisibles? Bien,
se podría interpretar que se encuentra ya, lógicamente, acaparado por lo que es la revocatoria con apelación en subsidio, por lo tanto, el plazo es de 3 días para su interposición. Porque no está expresamente contemplado el plazo de interposición, en este caso, en el artículo 381. Pero, ¿qué pasa si la parte, el justiciable, no quiere interponer un recurso de revocatoria, sino que directamente quiere someter la decisión al tribunal de cámara, al tribunal de alzada? No hay regla que se lo prohíba. Es más, cotidianamente vemos situaciones de ese estilo, digamos. ¿Cuál sería el plazo entonces? Me hago cargo de esta interpretación, es una interpretación personal, y yo creo que es aplicable el plazo general dispuesto en el artículo 122, que dice que son 5 días. Lógicamente, esto puede llegar a traer algún tipo de controversias después con la definición de los plazos y la temporaneidad o extemporaneidad de la presentación de los recursos, así que va a ser una cuestión que va a requerir mayor análisis. Pero esta es la interpretación que al menos yo hago. Bien, en cuanto a la fundamentación, ¿cuándo tiene que fundamentarse el recurso de apelación? La regla es que sea simultáneo a su deducción. En eso no hay discusión. Por escrito, con crítica razonada y concreta. Y no bastan las meras reiteraciones o remisiones a otras piezas, digamos. Lógicamente, como dijimos, es una regla, pero presenta excepciones. ¿Cuál es la excepción a la presentación por escrito? Que se haya interpuesto, lógicamente, durante una audiencia en donde, como dije precedentemente, la presentación, la interposición y la fundamentación es en forma verbal. Ahora bien, cuando no es simultáneo su deducción, cuando sea subsidiaria al recurso de revocatoria, en ese momento es al interponerse el recurso de revocatoria y la interposición y la fundamentación, lógicamente. No se necesitan más escritos en lo sucesivo para fundamentar el recurso ante la Cámara. Y cuando sea concedida con efecto diferido. El momento de fundamentar ahí va a ser, no al momento de la interposición, sino al fundar la apelación de la sentencia definitiva. Bueno. Ahora, en cuanto al trámite. ¿Qué tiene que hacer el juez de primera instancia para agotar su trámite antes de remitir el expediente a la Cámara? El juez tiene, hay dos grandes momentos, por así decirlo. Uno, en donde evaluará la admisibilidad del recurso, es decir, el juez va a tener en cuenta si es apelable la decisión que se está recurriendo y cumple los requisitos formales. Declarada la admisibilidad, lo va a sustanciar y por el mismo plazo de interposición. Contestada o no, o transcurrido el plazo para ello, va a proceder a la desestimación o concesión del recurso, indicando los efectos del mismo. Entonces, son dos momentos, la admisión y la concesión. Cuando hablamos de concesión y de que va a indicar los efectos, puede ser que el recurrente o la otra parte, o sea, cualquiera de las dos partes, no hay necesidad de que sea pura y exclusivamente el apelante, pidan que ese trámite sea diferente porque los efectos han sido mal concedidos, por así decirlo. Para eso tiene un plazo de 3 días en primera instancia para que se solucione ese pedido de modificación en cuanto al trámite. En el artículo 384, que habla del recurso, la concesión, los efectos y trámites, vemos una novedad en esta ley 6.556, porque se trata solamente de los efectos y el trámite y ya no de la forma que antes se hablaba de libremente concedido o en relación. ¿Por qué? Porque ahora la producción de pruebas es amplia, es para todo tipo de procesos y eso va a ser materia de decisión de la Cámara si es procedente o no la apertura del proceso a prueba, siempre y cuando estén dados los requisitos que más adelante también lo vamos a ver.
Por eso es que ahora el juez de primera instancia solamente se va a expedir con respecto a los efectos, que también se cambia la terminología que ha sido, independientemente de la raíz histórica que ha tenido la terminología que venimos manejando hasta el día de hoy, pero se transforma en un lenguaje más claro, más comprensible para el justiciable, y ahora lo llamamos con efecto suspensivo o con efecto no suspensivo. Efecto suspensivo significa que lo decidido en la resolución apelada se suspenderá hasta que se notifique lo que respecto de él disponga el tribunal de alzada. Y el efecto no suspensivo no suspenderá el cumplimiento de la resolución apelada ni el curso del proceso. En cuanto a la concesión con trámite inmediato, corresponde remitir el expediente una vez concedido el recurso al tribunal de alzada sin más trámite. Cuando se trate de una apelación concedida con trámite diferido, se posterga el conocimiento del recurso para la oportunidad en que se eleve el expediente para conocer la apelación de la sentencia de mérito, o sea, la sentencia final, por lo que el proceso continúa su curso ante el juzgado de primera instancia. Bien, tenemos como pauta entonces que la apelación contra la sentencia definitiva, como lo dijimos anteriormente, la regla es que se conceda con efecto suspensivo y su trámite sea inmediato. Pero esta situación de concesión con efecto suspensivo y trámite inmediato tiene 3 excepciones. Una de ellas es que la decisión de mérito se funde atacada por la apelación, se funde en precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctrina del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes o fallos plenarios de las cámaras. La segunda excepción es que la decisión recurrida versare sobre derechos sensibles, y la tercera excepción es cuando la ley así lo disponga en contrario. En estos casos en donde no se, o sea, en estos 3 supuestos de excepción, digamos, la apelación se considera con efecto no suspensivo y procede la apelación, y vamos a suponer que si procede la apelación, o sea, si la Cámara decidió que es procedente la apelación, en ese caso, lo que se debe dictaminar en la sentencia es que se vuelva al estado anterior de las cosas. Si esa situación no es factible, porque ya se ha ejecutado la sentencia y es imposible retroceder, la misma sentencia de la Cámara determinará la sustitución por medio del pago de daños. También el interesado puede detener la ejecución, en estos casos de excepción, si ofrece una garantía suficiente que abarque la condena, sus accesorios y los daños que se deriven de la postergación o suspensión de esta ejecución de la sentencia. Y tratándose de derechos sensibles, podrán ofrecerse soluciones alternativas que permitan la protección del derecho a resultas de la apelación. No se suspenderá la ejecución hasta que no sea expresamente dispuesta. Eso está expresamente contemplado en el artículo 385. Bien, ahora tenemos supuestos particulares también que los prevé el artículo 386 de la apelación concedida con efectos no suspensivos con trámite inmediato. Este tipo de concesión operará para la apelación contra las resoluciones que decidan sobre cuestiones de competencia, las que otorguen medidas cautelares o autosatisfactivas, las sentencias de amparo, la de los procesos abreviados y las que además estén expresamente dispuestas por la ley. Bueno, como habíamos dicho al principio, la regla es que las decisiones que sean dictadas durante la audiencia y atacadas por vía de apelación es que sean concedidas con efecto no suspensivo y trámite diferido. Esta regla, como les había anticipado, también tiene excepciones. Estas excepciones son que esas decisiones decidan nulidades, las que resuelven excepciones previas, salvo que de la que decida sobre la incompetencia, la que desestimen diligencias preparatorias o pruebas anticipadas, las decisiones que ponen fin a los incidentes cuando causen gravámenes irreparables o dificultosa reparación, las regulaciones de honorarios e imposición de costas, las multas o sanciones conminatorias impuestas por el juez,
las que hagan lugar al levantamiento de embargos sin tercería, las que rechacen medidas cautelares o dispongan su levantamiento, reducción, sustitución, y los demás supuestos contemplados en la ley. En estos casos, el efecto será suspensivo con trámite inmediato. Bien. ¿Qué tiene que hacer la parte al recurrir una sentencia de mérito? Además de la expresión de agravios, puede, además, que ya lo explicó la doctora precedentemente como reglas generales, debe fundar las apelaciones concedidas con efecto diferido. Si no funda las decisiones con efecto diferido, quedan firmes. Debe además también presentar los documentos de que intente valerse. Para esta presentación de documentos hay que cumplir determinados recaudos. Que ese documento sea de fecha posterior a la oportunidad para su ofrecimiento en primera instancia. Anteriores si afirman, y recalco esto, si afirman porque el texto de la ley solamente requiere la mera afirmación, no una comprobación o una verosimilitud, digamos, de que hayan sido anteriores, sino que bastan con afirmar que hayan sido anteriores y no haber tenido conocimiento de ellos. O cuando se invoque fuerza mayor, caso fortuito, o que el desconocimiento anterior de su existencia se debió al obrar de la otra parte. Bien, también se pueden alegar hechos nuevos producidos después de la oportunidad de proponerlos en primera instancia o conocidos con posterioridad. También se puede pedir fundadamente la producción de pruebas en el tribunal de alzada, que a esto me refería hoy cuando les decía que ya no hay esa distinción entre libremente concedido y en relación. Para esto, la alzada va a decidir si procede o no la apertura de pruebas en la segunda instancia, teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Que las partes, mejor dicho, lo va a admitir cuando las partes lo soliciten de común acuerdo. También es admitido el hecho nuevo alegado en la segunda instancia solo a los fines de su comprobación. Si hubiere denegado injustificadamente en primera instancia la producción de la prueba oportunamente ofrecida, y cuando fueron admitidas en primera instancia, no fueron producidos o caducaron sin culpa del oferente. O sea, si una prueba fue declarada negligente, en la segunda instancia no se va a producir. Y denegado en primera instancia un hecho conducente a una medida probatoria, la parte proponente lo replanteara en razón de su importancia esencial para la solución del litigio. Remarco también acá en este punto la importancia y lo esencial para la solución del litigio. Ahora bien, no está contemplado ni en el código actualmente vigente, Decreto Ley 14 de 2000, ni tampoco está contemplado en la Ley 6.556, pero es principio general la doctrina del replanteo, y recientemente el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, en la sentencia número 21, en el 2021, tuvo en cuenta la posibilidad del replanteo siempre y cuando se den las siguientes circunstancias: que se traten de agravios causados por resoluciones intermedias inapelables, no consentidas por la parte recurrente, pero siempre que hayan cumplido con la carga técnica y oportuna de la expresa reserva, y que sean invocados en la ocasión de recurrir la sentencia definitiva. En estos casos está la posibilidad del replanteo. Bien, ya concluimos toda la parte de la actuación del juez de primera instancia. ¿Qué hace el juez de primera instancia cuando concede el recurso? O mejor dicho, ¿qué debe hacer el juez de la primera instancia para que pase directamente el trámite a la alzada? En la sentencia de mérito se remite, una vez concedido el recurso, se remite el expediente. Si la apelación es de una resolución que no es definitiva, solamente se remiten las copias. ¿Cómo se obtienen esas copias? Las va a tener que adjuntar el apelante y el apelado. Pero ¿qué pasa si el apelado, no presenta las copias? No pasa nada, se remiten solamente con las copias presentadas y por el apelante. ¿Qué pasa si el apelante no presenta las copias? Entonces, en ese caso, se decreta la deserción del recurso. Se decreta el recurso como desierto.
Con esas copias se va a formar un legajo. Esa formación del legajo tiene que ser cronológico y autosuficiente. Y la incorporación de ese legajo es dentro del 5.º día. O sea, la presentación de las copias que las partes hagan tiene que cumplirse dentro del plazo del 5.º día. Por eso es que le decía que se va a declarar de ciertos recursos si es que el apelante no presenta las copias dentro de ese plazo. Bien, producida esta formación del legajo, se va a producir la elevación automática a la Cámara dentro del 5.º día a costa del recurrente y por correo en el supuesto caso de que la Cámara no se radique en el mismo lugar donde está radicado el juzgado de primera instancia. En cuanto a la elevación de la Cámara, me voy a detener un momento porque considero que acá hay una cuestión que vamos a tener que resolver, sobre todo a las cámaras que estamos radicadas en puntos diferentes al de los juzgados de primera instancia. Porque si bien el artículo del código nos dice que va a ser la elevación a costa del recurrente, también nos dicen que el trámite no se va a suspender, o sea, la concesión no se va a revocar, no se va a tener como desierto el recurso si este pago no se efectúa. Y mantiene la responsabilidad de la elevación dentro del 5.º día en cabeza de los funcionarios del Poder Judicial. Entonces, ¿cómo podemos compatibilizar esta carga que en realidad es del apelante, costear la remisión de las actuaciones a la segunda instancia con esta responsabilidad a cargo de los funcionarios de la primera instancia? La respuesta que yo le encuentro es que, bueno, la solución, mejor dicho, que yo le encuentro es que el juez de primera instancia lo que puede hacer es intimar a que se presente, a que se costee esta remisión bajo apercibimiento de que si no lo hiciere, ejecutar los gastos que se originaren al Poder Judicial por esta actuación remisa, por así decirlo, y cumplir así con las dos mandas dispuestas expresamente por la ley. Una novedad que se nos presenta también en cuanto a la formación del legajo y que hace a la finalidad última de todo este proceso de modificación de la forma en que vamos a trabajar a partir del 1.º de diciembre, a partir de diciembre, es que no se requerirán las copias de actuaciones que estén registradas digitalmente, llevándonos así también a la despaperización del proceso. Bien, el juez ya se desprendió del expediente, ya lo remitió a la Cámara. ¿Qué tiene que hacer la Cámara ahora? Todo esto está regulado expresamente en cada uno de los artículos que figuran en la filmina, artículo 395, 397 y 398. Recibirá el expediente, informará cómo va a estar conformado este tribunal para que puedan efectuarse las recusaciones correspondientes. Se va a llamar autos para sentencia o para resolver, y en caso de que haya producción de pruebas, se va a regir todo lo que es material probatorio por medio de audiencias, como en forma idéntica, digamos, a lo que está regulado para la primera instancia, con la novedad de que en este punto ahora las partes van a poder formular alegatos. Y como tercer último paso, por así decirlo, se va a dictar sentencia y se va a plasmar en el acuerdo correspondiente. La sentencia ahora expresamente se impone, bien lo sabíamos que es así, pero ahora lo dice expresamente el código, que la mayoría que se requiere no solamente es cuanto a votos o a cuanto a decisión, sino en cuanto a fundamentos también. Y se va a proceder con la adecuación de costas y honorarios como ya lo veníamos haciendo. Bien, si la apelación hubiese concedida sin efecto suspensivo, la decisión, la Cámara va a comunicar inmediatamente al juez de lo decidido en primera instancia, por cualquier medio, idóneo lógicamente, y se va a dejar constancia en el expediente. Esto me parece sumamente importante y novedoso porque hace a una interacción y a una forma de trabajar en equipo con la comunicación constante entre lo que serían los jueces de primera y segunda instancia, haciendo al Poder Judicial único, más allá de la revisión formal.
Bien, ya la doctora Liana Aguirre explicó el principio del reformatio impeius. Lo único que me gustaría agregar es que la sentencia 76 del año 2020 del Superior Tribunal de Justicia remarcó que cuando se tratare de cuestiones de orden público se flexibiliza este principio general ahora expresamente contemplado en el Código Civil y Comercial, Procesal, Civil y Comercial de Corrientes. También tenemos como novedad la posibilidad de la ejecución provisional de la sentencia. ¿A qué viene esto? Habíamos dicho que cuando se trataran de sentencias de mérito, el efecto de la concesión del recurso sería como regla suspensiva de la ejecución. Pero alguna de las partes puede estar interesada en que de todas maneras se ejecute provisionalmente esta sentencia. Solamente están habilitados a pedir esa ejecución provisional aquellas sentencias con contenido patrimonial, las restantes no. Esas son las únicas sentencias que se podrán ejecutar provisionalmente siguiendo las reglas del artículo 590. ¿Cuáles son las que se posibilitan ejecución provisional? Tiene que ser a pedido de parte y sin sustanciación de la parte apelada bajo caución. Y cuando la parte que así lo pida goce del beneficio de litigar sin gastos, la caución solamente será juratoria. En cambio, no serán objeto de ejecución provisional las sentencias meramente declarativas y las que permitan inscripción o cancelación en registros públicos, los pronunciamientos sobre condena en costas, las sentencias sobre derechos indisponibles, las sentencias extranjeras no firmes, salvo disposición en contrario en tratados internacionales. ¿Cómo es el procedimiento que regula el artículo 590? Para la efectiva ejecución deberá pedirse testimonio de la sentencia a pedido de parte interesada. Se notificará a la contraparte de la ejecución provisional. A su vez, esta contraparte podrá solicitar la suspensión de la ejecución provisional. Parece un trabalengua, pero bueno, es así. Porque el fundamento de suspender esta ejecución provisional puede ser que le cause un perjuicio grave, de imposible o difícil reparación, y para eso también deberá prestar garantía de los daños que se generen, más intereses y costas por el posterior trámite de recurso que se puede rogar. Teniendo las dos perspectivas, o habiendo escuchado a las dos partes, el juez dictará resolución que ordene o deniegue la ejecución provisional o su suspensión. Esta decisión es apelable sin efecto suspensivo y con trámite inmediato. Bien, agotamos así todo lo que es referente al recurso de apelación en sí. En cuanto al recurso de nulidad, es un solo artículo que lo regula, como dijimos ya anteriormente, es el artículo 400. Si el órgano revisor, o sea, si la Cámara declara la nulidad de la sentencia, también debe resolver sobre el fondo de litigio asumiendo la jurisdicción positiva. Pero lo que omite tratar este artículo 400 es qué pasa si la declaración de la nulidad de la sentencia también, o mejor dicho, en la declaración de la nulidad de sentencia también se advierten defectos en el procedimiento, como por ejemplo que no se haya citado alguna parte esencial para dictar esa sentencia. Lógicamente, la Cámara no puede subsanar este tipo de cuestiones en alzada, por lo tanto, en esos casos puntuales procederá al reenvío, y así lo ha decidido en numerosos precedentes del Superior Tribunal, entre ellos en la sentencia 71 del 2016 que citó Nafirnina. Pero si solamente se declara la nulidad de la sentencia, hay que asumir jurisdicción positiva y la Cámara deberá decretar la nulidad y también resolver sobre el fondo. Bien. Llegados a este punto, habiendo señalado las principales novedades que presenta la Ley 6.556, no cabe más que concluir que el esquema del proceso civil y comercial que regirá para los correntinos ha sido fiel a las pautas señaladas en su exposición de motivos. Decimos esto porque el proceso diseñado por la Ley 6.556, en lo que se refiere específicamente a la segunda instancia, demuestra la armonización de las estructuras, instituciones y técnicas procesales con una marcada dosis de activismo judicial.
siguiendo las pautas del Código Civil y Comercial de la Nación, el Sistema Transnacional de Derechos Humanos, la Constitución Nacional y preceptos adjetivos. En conclusión, con las innovaciones introducidas por la Ley 6.556, los objetivos de la instancia revisora también se adecúan a las nuevas exigencias de la sociedad. Esto es, pasar de ser jueces frente a un expediente escrito a ser jueces en contacto con las partes, pero además en comunicación constante con los jueces de origen, en la búsqueda de sanear errores o defectos detectados para el fin de hacer justicia. Sin dudas, este desafío que impone la nueva ley de agilidad, rapidez y mediación en forma articulada como todo equipo organizado traerá mejores resultados que el trabajo solitario aislado. La realidad que las partes pueden plasmar desde las sensaciones que se perciben en las audiencias, con la revisión mediante audiencias videograbadas, será una herramienta fundamental que los jueces de cámara utilizaremos para nuestras decisiones. Se requiere en la instancia ordinaria la revisión de un análisis integral no solo del texto normativo, los principios del derecho y la realidad circundante del justiciable y sus posibilidades concretas de cumplir con la demanda judicial. Se requiere aún más, se pretende que los jueces de alzada ajusten el procedimiento adecuándose a mandatos constitucionales y efectúen un efectivo control de convencionalidad, con la responsabilidad de ser quienes muchas de las veces se constituirán en los artífices de la solución final del caso planteado, sellando la suerte de no simple o meros expedientes, sino de las vidas con estas decisiones a las que se arriben, reduciendo los tiempos de trámite en la segunda instancia en consonancia con la celeridad que se advierte más que se advierte que se impone con la ley 6.556 para la primera instancia también. Entonces, esas son las principales características que se requieren ahora en la segunda instancia. Por lo expuesto, celebramos este avance que hace al órgano revisor cumplir con los objetivos primordiales de la exposición de motivos de la ley 6.556 y que me permito reproducir. La ley, la exposición de motivos dice expresamente, esta propuesta coadyuva a la legitimación del Poder Judicial al hacer posible la inmediación entre los jueces y los peticionarios, lo que confiere a los procesos un perfil humanizado. Manos a la obra. Muchísimas gracias por la atención. ¿Me habilitas? Bueno, hemos finalizado. Muchísimas gracias, doctoras Aguirre y Márquez. Muy clara su exposición. Y ahora a estudiar y esperar 1 de diciembre para comenzar a trabajar. Y Alina, ¿hacemos la invitación para el próximo lunes? Sí, una pregunta. Acá me están preguntando a ver si alguna de las dos chicas, de las dos juezas, perdón, pueden hacer. Gracias dar por la lo de respuesta. chicas. Sí. Vamos a mantener la seriedad. La consulta es, perdón, ¿no? Sí, puede referirse a casos en que se libra oficio a una entidad pública, ejemplo, catastro, para que remita expediente y no envía el expediente. Hablan del inciso del artículo 383, inciso 4. Si alguna de ustedes puede hacer dar esa respuesta. Perdón, lo quise interrumpir en el momento. Sí. Solamente hoy por ser ¿Cuál sería la pregunta en concreto, digamos? el 383, inciso 4.4, el D sería en todo inciso caso 4, la necesidad inciso de D. apelación. A ver, vamos a Inciso mirar. D. El 383, inciso D, habla de el recurso de apelación será procedente en los demás casos establecidos por la ley. Claro. No tengo en este momento el texto del artículo como para poder revisarlo, pero... Claro. Bien, No, pero el es 383, en el caso de inciso que- D, no refiere a ningún oficio. Bueno, en realidad las preguntas en este tipo de ciclos que están activos, digamos, es como que no... Me animé a hacerla porque son poquitas, pero me parece que lleva mucha reflexión a leer un artículo y está más previsto para otro tipo de exposiciones. Así que vamos a dejar la pregunta sin responder porque hay que estudiarlo mejor y sobre todo cuando no está expresamente previsto. Así que bueno, lo mismo también hay otra pregunta, la vamos a dejar para otro tipo de
de actividades, digamos. Así que bueno, doctor, cuando quiera hacemos el cierre, hoy lo hacemos tempranito. Bueno, invitamos para el lunes, El lunes. Restitución Internacional de Menores, la mediación transfronteriza, intervención ante un caso, experiencia de la doctora Gladys Álvarez, especialista en mediación. Marisa Mercedes Sosa, mediación en el proceso de restitución internacional de menores, es juez de familia de la ciudad de Corrientes. Diego Mongrel González, proceso arbitral y medios de autocomposición, determinación del proceso, mediación, del doctor Miguel Antonio Benítez, director del Centro Judicial de Mediación. Y para el miércoles, Pablo Teller nos hablará de las novedades y olvidos de la reforma, que es una charla que no se terminó en el primer día que comenzamos este ciclo de charlas y conferencias, y la doctora Raquel Monzón Gramajo, el nuevo rol y funcionamiento de la Oficina de Mandamientos. ¿Cuáles debemos hacer las notificaciones por cédula y qué es lo que quedó con cédula en soporte papel? Así que están todos invitados. Agradezco a las colegas de Goya y también a los secretarios que me acompañan, porque hoy me han dejado solo, a Edgar Parra, Mirta Alegre y Adriana Aguirre, que son secretarios de la Comisión de Implementación. Muchísimas gracias, como por supuesto, como siempre, los últimos días que está con nosotros Alina, así que cada vez que Alina salga, tenemos que recordar que son los últimos días que está con nosotros. Así que muchísimas gracias. Bien, doctor, vamos a recordar también, porque hubieron preguntas sobre, es el mismo link de acceso de todos los días del nuevo código, por supuesto, así que no tienen que volver a inscribirse. El link, por las dudas, aquellos que no se han inscrito, está en la página del Poder Judicial en el sector del área de capacitación. Así que muchas gracias a todos. De nuevo, nos vemos pronto. Vamos a aprovechar que hoy nos vamos temprano, ¿sí? Hasta el lunes. Hace mucho calor. Hasta el lunes.